Hola, ¿cómo estás? Voy a contarte acerca de las tendencias para este año 2025 para la ciudad de Rosario y zona de influencia. Comenzamos viendo uno de los sistemas astrológicos más sencillos que se llama ProLuna, que según la astrología, los últimos 10 años para Rosario han sido muy difíciles en tanto el ascendente transitando por por Libra, perdón, y ahora por Escorpio, estos últimos 5 años, han estado signados por la violencia, ¿no es cierto? Y por una suerte de inseguridad hasta de la cual yo he sido víctima y mi familia, ¿no es cierto? Y cuántas miles de personas podrían contar una historia así. De hecho, por ejemplo, en el año 2013, hace apenas un poco más de 10 años, la tasa de homicidios en Rosario era de 26,8 cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país, secundada por, mejor dicho, nosotros secundábamos a Santa Fe y a una pequeña localidad de Formosa. Em, Quiero decir con esto que la representación astrológica de estos últimos 10 años coincide con el paso del ascendente de la carta de Rosario, de la Fundación de Rosario, por el signo de Libra, donde está Marte, y la casa 12 de la carta natal, que es un segmento delictual o asociado a cuestiones marginales, o de enemigos ocultos en las cartas personales y obviamente en la carta de un pueblo, de una nación o de una ciudad va a representar también los delitos o la fuerza, serían las asociaciones secretas, ¿no es cierto? Ya, no, ya sabemos a qué se refiere, y los enemigos ocultos, que son metáforas para indicar al delito, ¿no es cierto? A las fuerzas, digamos, del desorden, no del orden. Entonces Marte en Libra ha sido tocado hace unos 11 años atrás, exactamente con una época que hubo picos de violencia. Actualmente, hace unos 5 años antes de la pandemia, volvió a recrudecer todo eso y aproximadamente hace un año empezó a reducirse y ahora está en niveles que no han sido vistos desde hace mucho tiempo. Entonces, fíjense que actualmente, hoy 6 de enero del 25, el ascendente pro luna está en los 24 de Escorpio. Esto significa que solo nos queda un año y medio aproximadamente, es decir, recién en mayo del 26, es decir, un año y un poco más, vamos a pasar al signo de Sagitario. Esto significa que todavía por un año y medio más vamos a tener este tono donde o tememos o tenemos, ¿no es cierto?, la sensación de que esta cuestión de la violencia, de la corrupción y de todo lo que está enquistado, ¿no es cierto?, a través de sistemas, ¿no es cierto?, no es una persona aislada, o de grupos, o están entrelazados también con el gobierno, con fuerzas, quién sabe, o sea, eso es una cuestión a averiguar, que habría que ver que esté esa voluntad, ¿no es cierto?, de desarticular ese tipo de sistemas. La cosa es que porque hayan arreglado o porque de algún modo gestionaron correctamente las cosas, se redujo estrepitosamente la tasa, ¿no es cierto?, de delitos. No obstante, hay estudios muy interesantes al respecto que dicen que todavía hay mucho por ver al respecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que decimos es que hasta dentro de un año y medio va a estar todavía esta sensación relativa de, ¿cómo podemos decir?, de que esto es una olla en ebullición o que no se sabe si es cierto o no. A partir de mediados casi del 2026 va a prevalecer un ambiente más luminoso, más expansivo, más optimista, que lo signa el signo de Sagitario desde el año 2000, desde el 2026, como les decía, desde junio del 26, y va a durar hasta el 2034 eso. Así que bueno, buenas noticias. Eso significa que desde el 2026 a mediados y hasta el 2034, Rosario va a repuntar como ciudad, va a haber quizás una mejora de la imagen de la ciudad que ha caído muchísimo en estos años, en estos últimos 10 años o un poco más todavía. Va a haber una especie de luminosidad y de sensación expansiva con respecto a Rosario. El ascendente, al ingresar a Sagitario, va a transitar un signo concordante con el signo solar de Rosario, que es Leo, y con el signo lunar también de la ciudad, que es Aries. Entonces, ambos signos, Leo y Aries, son, podríamos decir, compatibles con la energía sagitariana, hablando como astrólogo, diciendo entonces que hay una especie de coherencia en el tiempo y en las posibilidades que indican más optimismo, más expansividad. Desde el 27 son, digamos, todavía falta que eso
las velas se inflen y se sienta, ¿no es cierto?, esa sensación. No es en relación al gobierno ni los cambios, sino más bien, bueno, esto está dicho que desde mediados del 26 está esa sensación, pero se sabe que en este sistema el primer año no es tan discernible el cambio, el segundo es muy notorio, así que bueno, por eso decía del 27. Bueno, este es uno de los sistemas. A ver, em, vamos a buscar otras indicaciones que son, por ejemplo, interesantes. Una de las indicaciones que ha funcionado bien con la carta de Rosario son las revoluciones lunares para cada mes de la ciudad. Bueno, yo he visto, me ha impactado mucho la revolución lunar del 26 de abril del 25, ahora próximo, la voy a mostrar, y una muy interesante es la de ahora, la próxima, la del 2 de mayo, ¿no es cierto? Acá esta es la de noviembre del 24, que tenía hechos imprevisibles, este Urano angular allí. Eh, bueno, en diciembre, recordemos que hubo atentados en noviembre, bueno, en diciembre está un poco más tranquila con esta luna angularizada y o sea, bueno, no voy a describir cada mes lunar porque se va a hacer muy largo el video, pero quiero mostrar y dejar dicho en el video que la revolución lunar, bueno, esta es la de febrero, que es positiva, la de febrero a marzo para Rosario. Esta es bastante impactante. La que empieza el 2 de marzo, que sería el comienzo del año lectivo, más allá de eso, tiene indicaciones muy intensas de actividad febril, ¿no es cierto? Y de muchas tensiones. Ya saber que se cuece, ¿no es cierto?, en ese momento en la ciudad que representa esta energía emocional desbordada que muestra ese mes lunar de 4 semanas, ¿no? Que dura 4 semanas. Continúo y me encuentro también con esta del 29 de marzo, no, que es un poco más tranquila, pero sí la otra, la subsiguiente, la que empieza el 26 de abril, fíjense esta revolución lunar, los que saben, una oposición de Plutón y Marte en los ejes y el Sol angular muestra una tensión, una intensidad, una suerte de explosividad, de ebullición muy particular. Me va a interesar mucho mirar entre abril y mayo qué pasa en la ciudad, ¿no es cierto? Y luego estoy tratando de destacar los meses que parecen muy llamativos. Después vamos a subir más información, ¿no es cierto? Sigo avanzando. Son bueno, una cosa también llamativa es en junio del 25, ya se acercan las elecciones, la colocación angular también de Saturno y Neptuno y Júpiter, ¿no? En una cuadratura muy fuerte. Hay ahí como un dilema moral, una especie de encrucijada, yo supongo que tendrá que ver con los avatares de las elecciones, ¿no? Una especie de encrucijada ética, una situación en relación a los ancianos, a la salud, al sistema de salud, una tensión que trata de obtener seguridad, ¿no? O sea, es como si la ciudad dijese, nosotros queremos seguridad, queremos sentirnos seguros. Entonces, la casa uno tiene una conjunción que parece decepcionante. Podría ser que haya algún brote epidémico normal, estacional, en ese momento y se representará así, porque esta conjunción es, como podríamos decir, deprimente en clave astrológica. En cambio, esta, que está en el segmento 4, que es el segmento del hogar, de la casa, en una ciudad en un mapa de ciudad puede indicar su seguridad, su mundo, digamos, inmobiliario. Por ejemplo, podría haber mejores inmobiliarias relativamente o más oferta o algún movimiento mejorador hacia fin de junio o entre junio y julio del 25. Quizás sea por el tema del turismo propio de las vacaciones, que mejore o que ingrese plata, porque todas esas variables habría que pensarlas. Pero esta conjunción es un indicador triste, ¿no es cierto? Pero no es que le pase algo en sí a todo el mundo, sino que es un indicio, puede ser de mala salud en un sujeto, en una persona, en una ciudad puede ser un brote normal, ¿no es cierto? Bueno, eso es algo quizás curioso. Avanzando un poco más, este es de julio. Bueno, quería dejar solamente esos datos, ¿no? Con respecto a Rosario, de que estamos en el último tramo del signo de Escorpio, es decir, viviendo todavía la escorpianidad, ¿cómo te diría? Como sintiéndonos bajo amenaza, que tenemos que perseguir o ser perseguidos, cuidarnos o cuidar.
la idea de que hay alguna tramoya o algo oculto en las cosas o que hay algún peligro latente. Por eso decía el tema, bueno, Escorpio como signo de agua, marcial, implica la dinámica interna de los conflictos y el mundo interno que tiene que ver con los intereses egoístas, ¿no es cierto? Que lleva a comportamientos estratégicos y predatorios sobre el entorno, ¿no es cierto? Todavía Rosario está bajo esa energía. Fíjense después de todo lo que ha pasado, todo el daño que ha tenido lugar sobre la población en función de estas cuestiones que se han desarrollado, que mencioné. Bueno, el asunto es que volvemos así un poco para compartir otras indicaciones. Eh, Voy a reducir acá el programa y quiero, bueno, acá está la carta de fundación y quiero mostrarles la revolución solar de Rosario que está en curso, ¿no es cierto? Para darles más información genérica. Esta es la revolución que empezó el 5 de agosto del 24, todavía está vigente, pero vamos a ver luego la semestral. En esta revolución, que ya la analicé y está subido el post, yo mencioné que este año, que empezó en agosto, un poco antes también a veces, iba a estar caracterizado por la seguridad, ¿no es cierto? Íbamos a encontrar seguridad, nos íbamos a sentir más seguros, iba a mejorar la plaza inmobiliaria o alguna forma de mejora relativa en cuanto a las posibilidades, disponibilidades o quién sabe cómo se puede leer eso, eso es por el grupo de planetas en la casa 4. Y que iba a bajar mucho el tema aunque el tema de la violencia y de los atentados, no obstante, el ascendente solar eh, caía sobre Urano, advirtiendo sobre la eventualidad de algunos hechos aislados, cosa que ha ocurrido también, ¿no es cierto? Para mí es una revolución solar muy, digamos, explicativa de lo que está pasando desde agosto del 24. Esta que es complementaria muestra alguna dinámica más emprendedora, más, digamos, estimulante también en este año solar, ¿no? Desde agosto del 24, por la casa 5 que hace ofrecer a la ciudad mejores ofertas como ciudad turística, entre otras cosas, o de eventos, como lo es, y favorezca el turismo. Fíjense que se habilitaron más líneas aéreas, hay más vuelos, más lugares, bueno, ofertas que, bueno, todo relacionado con la debacle generalizada, ¿no es cierto?, digamos, en el nivel de las cosas. Pero más allá de eso, las cartas no distinguen a qué gestión y o en qué estado de cosas estaban antes o después las cosas, sino que más bien marca como asuntos que se ponen de relevancia. La casa 5 tiene que ver con el placer, el disfrute, los lugares vacacionales. No es estrictamente el turismo, pero sí son los lugares de diversión, los niños, digamos, las escuelas o el sistema educativo está más en la casa tercera, ¿no? Y en la casa 9, que sería la facultad, en la carta de una ciudad. Pero la casa 5 sería la infancia. El casino, por ejemplo, muy importante para la ciudad, esa empresa, y Sol y Venus en la casa 5 indican la importancia que tienen los lugares de divertimento en este ciclo solar. Y estos planetas en el bajo cielo muestran problemas de vivienda, problemas de demandas o fracturas en la seguridad en lo que respecta a lo inmobiliario. Fíjense que es un doble discurso que es correcto, porque por un lado ha aparecido una especie de solución, entre comillas, para los dueños de propiedades en cuanto a los costos y garantías y facilidades, pero para las personas que carecen de vivienda, obviamente que son todos los que tienen que alquilar, es un drama por los precios altísimos, imposibles, ¿no es cierto?, para encarar con un sueldo normal. Así que bueno, están Marte, Plutón y Saturno, indicios muy desfavorables. Ven la contracara de las cosas. Por un lado dice Sol, Luna, Venus, Mercurio, pareciera indicar algún género de mejora o activación. ¿Será la construcción? ¿Será la vivienda? ¿Será la hotelería? ¿Será lo que sea el alojamiento? ¿Será el bienestar general de la población que ha mejorado mucho porque hay menos violencia? Sí, sí, puede ser. Por otro lado, para no tergiversar las cosas, vemos otra carta que es complementaria, es la carta prenatal esta, ¿eh? O sea, es complementaria de la otra. Y tiene la casa 4 horrible, Marte, Plutón, Saturno, y hay que decir todo lo contrario, sensación de inseguridad, falta de vivienda, problemas para uno sentirse protegido. De alguna manera hay una sensación de exclusión, hay una especie de aspereza, hay que defenderse a los codazos, hay que encontrar el propio lugar, digamos,
a la mala, ¿se entiende? Es una metáfora también. Esta carta, a diferencia de la otra, acentúa el tema de los, bueno, la otra también, de los viajes, del turismo o de los lugares de divertimento. Bueno, ¿qué pasa en el segundo semestre? Porque ahora resulta que o sea, la carta solar tiene como una especie de vencimiento o cambia un poco bastante la cosa después de que pasan 6 meses. En este caso, para Rosario, fíjense, eso va a ocurrir ahora pronto, el 1 de febrero, o sea que ya estaríamos en curso de esto, ¿no? La carta solar no es tan halagüeña como la de los primeros 6 meses. Tiene a Marte sobre la casa uno en cuadratura al medio cielo y conjunción al medio cielo. Parece decir, ¿no es cierto?, como una especie de forzamiento a la actividad, una suerte de encuentro con el empuje así áspero, ¿no? De dale que va o dale, 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 una especie de metáfora de eso, ¿no? Porque Marte, un indicador estimulante, guerrero, conectado al ascendente, a la casa uno de la ciudad y en cuadratura al medio cielo, es un indicio conflictivo, belicoso, áspero, en relación a la identidad de la ciudad y a su fama también, la casa 10. O sea que puedo estimar eso, que haya todavía, mi lectura es que hay hechos de inseguridad, Marte en cáncer, la seguridad es cáncer y Marte es herida, hechos de inseguridad que afectan el patrimonio, cae sobre Venus, y los lugares incluso de diversión y de esparcimiento pueden verse afectados por la economía de la ciudad y también la imagen de la ciudad, medio cielo en Aries, que muestra conflictos. Así que no es todo un lecho de rosas este segundo semestre. Tampoco es que sea un desastre, pero de alguna manera no es lo que fue el primer semestre que, digamos, tenía mejor tono. Nuevamente se acentúa la idea de viajes, traslados, inmigración, turismo, la casa nueva muy sobrecargada. Y bueno, es un semestre más bien de transformación, este no es de crecimiento, ¿sí? Este segundo de marzo a agosto. Veamos qué dice la carta semestral complementaria. Tiene a Mercurio y Júpiter en lugares importantes, cercanos a los ejes. Es una referencia a estudios y viajes, asuntos relacionados con la facultad, con la educación, que ya anticipé en la Carta Nacional que van a tener impacto entre marzo y abril nuevamente algún ataque a la universidad, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, como ya pasó. Lo he dicho en relación a los tránsitos prenatales de Plutón en la Carta de la Argentina, que van a replicarse hacia abril, mayo del año que viene. Bueno, entonces, eh, Mercurio y Júpiter en la Carta de Rosario del segundo semestre, que abarcaría desde febrero hasta agosto, son indicios de asuntos relacionados con la educación, con el transporte, los viajes, eh, bueno, la niñez, la docencia. Parece haber algún obstáculo o impedimento en que se siguieran desarrollando esos intercambios o esa conexión con el extranjero que habría tenido lugar en el primer semestre, como está ocurriendo ahora. Es decir, que se cerraría o se limitaría a eso. Eh, Sería desparejo el crecimiento laboral del segundo semestre para Rosario. Eh, El tema de viajes, inmigración, estudios, parece bastante llamativo en el segundo semestre. Eso diría ¿no es cierto?, lo que sería desde febrero a agosto. Ahora vamos a mirar lo que sería la próxima revolución solar, que regiría desde agosto del 25, ¿no es cierto? Bueno, cuando lo calculamos, acá cae el 5 de agosto del 25. Esta revolución se va a ir notando desde más o menos mayo, abril del 25. Bueno, ¿qué vemos? Llamativamente, por suerte también, Sol y Mercurio en un segmento angular muestran un año importante, o sea, un año de movimiento hacia adelante. En el sentido metafórico sería una ciudad que intenta salir adelante o mostrarse o agilizarse, motivarse. No aparecen muy cercanos a los puntos importantes de esta revolución planetas de temer, por ejemplo, Marte, Urano, Plutón. Plutón está desgraciadamente en la casa séptima, mostrando adversarios ocultos y operando con sus estrategias, ¿no es cierto?, en contra de, en el sentido de es una metáfora de enemigos de Rosario, ¿no? Una especie de fuerza opuesta a los intereses luminosos que pueda tener cualquier persona que la habite, ¿no es cierto? Plutón en casa 7 es un adversario real o temido, imaginado, ¿no?, que está allí como némesis, como digamos, tu adversario. Pero la ciudad se ve fuerte o fortalecida con una idea de poder o de que va a ganar.
Su economía se ve agilizada o movilizada, se ve así, de alguna manera, se le inyecta fuerza, recursos, impulso, pero se encuentra con la oposición de este Marte a Saturno bajo alguna grave limitación, ¿no es cierto? A pesar de eso, su movimiento ocurre en el sentido de que por eso está marcado de esta forma, ¿no? Como una especie de reactivación, entre comillas, dentro del desastre y de la desolación que ha quedado después de estos ajustes que siguen flagelando los bolsillos con la nafta, con los impuestos, con la luz, con todo, ¿no es cierto? O sea, es una situación con Marte en la casa 2 donde uno tiene una economía de guerra, es estrictamente eso, Marte en 2 para Rosario y con una especie de altibajos, puede ser, y con un clima restrictivo. Esta oposición Marte-Saturno indicaría un bolsillo flaco, ¿no? O que tiene que hacer malabares. La posición de Júpiter y Venus en 12 es una buena señal con respecto a la marginalidad y los delitos. Veamos lo que dice por último la revolución solar semestral, perdón, no semestral, la revolución solar prenatal próxima, que tiene lugar en agosto también del 25. ¿No es cierto? Esta carta es complementaria y aunque muchos astrólogos no la usan, son realmente sumamente efectivas. Esa idea de no usar cartas prenatales proviene de la estimo yo, quizás equivocado o no, de la herencia de la creencia errónea, perdón, en la influencia de los astros, ¿no? Que haya una influencia física. Entonces, vamos al caso. La revolución vuelve a colocar a Plutón en la casa 7, mostrando este enemigo, este adversario hipotético. Podría ser una deuda, podría ser una quiebra, alguna amenaza legal, ¿no es cierto? O situación donde el tráfico de influencias o de recursos se tiene que dar. Por ejemplo, podría decir, no sé, la autovía, la hidrovía, podría ser las cosas que la ciudad tiene como muy delicadas y muy asediadas de intereses ajenos, como un lugar bastante bravo, ¿no? O sea, Plutón en la casa 7 si uno tiene en una carta personal esa indicación, es que uno va a experimentar una gran transformación en las relaciones y van a ocurrir rupturas o cambios abruptos de algún modo en la forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, en otro tópico se lee la casa 7 en vez de relación como enemigo, como adversario. En este caso corresponde esa idea porque Plutón es un indicador más bien adverso y la casa 7 toma ese carácter, ¿no es cierto? En este caso sería adversario. Plutón en casa 7 es un adversario que se oculta o que manipula desde las sombras. Este Plutón puede operar en clave de cuestiones legales, usufructo así de las reglas judiciales o algún tipo de manipulación. Eh, a veces Plutón está asociado a deudas o finanzas o a pérdidas. Habría que ver a qué se puede referir. En todo caso, esto hace alusión a que el próximo ciclo tiene todavía esta marca escorpiana que yo mencioné, ¿no es cierto? Fíjense que recién en junio o mayo, más o menos del 26, se va a cambiar el tono, ¿no? Entonces, es una confirmación más las revoluciones, un poco de esta escorpianidad latente, vamos a decir como si fuese algo que se entendiese. O sea, ¿qué es la escorpianidad? Bueno, todo aquello que implique deseo, pasión, eh, por ejemplo, transformación, crisis, caos y resurrección. ¿Ven? Es una especie de metáfora de una crisis, Escorpio. Entonces, Plutón, que es su regente, es, digamos, su representante, según la astrología, como planeta. Al estar en un lugar importante de la revolución solar, se piensa que este es un año, el próximo, estoy diciendo, el 25, ya este que estamos ya ahora, pero a medida que pasen los meses se va a agudizar. Es un año de grandes transformaciones donde hay que eliminar mucho, cortar mucha tela, digamos, muchas cosas que sobran. La ciudad va a enfrentar a grandes adversarios. Veremos quiénes son con el tiempo y nos esclareceremos. Bueno, esperemos que te sirva la información, que te resulte inspiradora o por lo pronto esclarecedora respecto de algunas atmósferas que vos captás, cosas que quizás no podés explicar meramente así por la intuición, son en clave astrológica más claras, ¿no es cierto? Suelen dar en la tecla respecto de lo que se siente como una especie de atmósfera del momento. Bueno, dale un like si te agradó y nos vemos la próxima. Gracias.